Vamos a seguir con la práctica 4 de teoría de la información. Vamos a ver un poco del ejercicio 3, en el cual tenemos que utilizar el algoritmo de codificación de fuente Lempel-Sieb. En la clase anterior hablamos del método de Huffman para compresión, el cual es óptimo para fuentes sin memoria, o sea que genera símbolos independientes, pero que requiere un modelo estadístico de esos símbolos como información a priori, con que no siempre uno cuenta con ella. El algoritmo Lempel-Sieb, a diferencia del Huffman, es adaptivo, quiere decir que su regla de codificación se obtiene a partir de la propia secuencia que se quiere codificar, no requiere ningún tipo de información a priori y es más eficiente que Huffman para fuentes que generan mensajes que no son independientes entre sí, en los cuales presentan cierta estructura. El ejemplo que habíamos visto en la teoría es compresión de texto, por ejemplo, donde vemos que claramente hay estructura en los símbolos que se van generando. ¿Cómo funciona? Este algoritmo lo que va haciendo es ir analizando, va mirando cuáles son los símbolos que van apareciendo en la secuencia a transmitir y los va separando en subsecuencias más cortas que no se repitieron previamente. Y esos se van almacenando en un diccionario para luego hacer referencia a ellos y utilizarlos de su regla de codificación. Vamos a ver un ejemplo en concreto para aprender los pasos del algoritmo. Entonces partimos de un ejemplo bien sencillo de esta secuencia binaria cuyos elementos son ceros y 1 y vamos a utilizar el método de Lempel-Sieb para comprimirla. Siempre que arranquemos con un proceso de codificación Lempel-Sieb, lo primero que tenemos que definir es cuán grande va a ser nuestro diccionario y eso se define con la cantidad de bits que vamos a utilizar para definir las posiciones en el diccionario. Entonces en este ejemplo estamos diciendo que trabajamos con un diccionario de 3 bits, quiere decir que tendríamos 8 posiciones posibles, o sea que tendríamos un diccionario largo 8, pero en este esquema la posición 0 se reserva para indicar cuáles son los elementos iniciales, en este caso 0 y 1. Es un tema de implementación. Entonces tengamos presente que si tenemos 3 bits, vamos a tener 2 a la 3 menos un bit para nuestro diccionario. Entonces en este caso tenemos 7 posiciones. Y las primeras 2 posiciones se utilizan para poner a los elementos individuales que forman a la secuencia que queremos comprimir. En este caso, como es una secuencia binaria de ceros y 1, en el primero ponemos 0 y en el segundo ponemos 1. Y ahora procedemos con el paso 1. El paso 1 es separar en subsecuencias más cortas a la secuencia total, las cuales vayan presentando cierta innovación frente a las subsecuencias que ya tenemos guardadas en nuestro diccionario. Entonces, si vamos viendo, por ejemplo, la primera subsecuencia más corta que encontramos es el elemento 0. Pero el elemento 0 ya lo tenemos almacenado en el diccionario, así que esa no presenta ninguna innovación. Así que la primera subsecuencia que vamos a guardar es 0, 0, porque esta sí que no está guardada y presenta una innovación que es un 0 más después de este 0. Entonces esa subsecuencia la guardamos en la tercera posición de nuestro diccionario y procedemos a continuar con la secuencia completa. Entonces miramos el elemento que sigue, es el 1. Como vemos, lo tenemos almacenado en nuestro diccionario, así que tenemos que ver ahora la secuencia 1, 0. Como vemos, esa no está almacenada, entonces la guardamos en nuestro diccionario. Seguimos, ahora vemos que tenemos 1, ya lo tenemos guardado, dijimos 1, 0, lo acabamos de guardar, así que la nueva subsecuencia va a ser 1, 0, 0 y esa se almacena en la posición siguiente a la última que guardamos. El procedimiento continúa hasta terminar con la secuencia total. Como ven, en un momento el diccionario se llena y eso lo que a nosotros nos afecta es que las nuevas subsecuencias que vamos a ir agregando no podemos referirlas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hagamos la regla de codificación nosotros vamos a necesitar estos valores de posición, no vamos a poder utilizarlo. En consecuencia,
cuando vamos separando en subsecuencias a la secuencia total a comprimir, no podemos considerar que la tenemos guardada. Entonces, por ejemplo, fíjense que luego de la secuencia 0010, la que guardamos o la que vimos que aparece es 000. ¿Por qué? Porque es la que tenemos en posición 3 con un 0 de innovación. Luego aparece esta y nuevamente aparece 000. Pero no puedo, como esta quedó ya fuera del diccionario, no podemos considerar que ya está almacenada en el diccionario, así que nuevamente va a ser una nueva subsecuencia que vamos a guardar. Esto, les repito, es un aspecto de implementación también, y es que sucede una vez que se llena el diccionario. Es para, si se llegan a enfrentar a esa situación, saber cómo proceder. Y el paso 2 es hacer la regla de codificación. ¿Cómo es la regla de codificación? La idea es, en cada una de estas subsecuencias hay que identificar cuál es la subsecuencia previa. Fíjense que siempre las subsecuencias que vamos agregando van a estar conformadas por una subsecuencia previa que ya estaba en el diccionario y una innovación. En este caso, este 0 corresponde a la subsecuencia previa que ya habíamos visto que teníamos, que era el 0, y su innovación también es un 0. ¿Cómo se arma la palabra de código? Tiene un prefijo, que es la dirección o la posición en el diccionario de la subsecuencia previa, seguido de la innovación. Entonces fíjense que en este caso, como la subsecuencia previa era 0, que estaba en la posición 1, el prefijo será 001 y su innovación es 0. Así que la palabra de código va a ser 0010. Si aplicamos el mismo criterio para el elemento que está en la posición 4, la subsecuencia previa es 1 y la innovación también es 0. Entonces tenemos que poner como prefijo la posición en el diccionario de la subsecuencia 1, que es 010, y agregamos 0 porque es la innovación que presenta esta nueva subsecuencia. En el caso de la subsecuencia 100, ahora la subsecuencia previa es 10, que es la que está en la posición 4, como vemos acá. Entonces su prefijo va a ser 100 y también la innovación es 0. Y vamos haciendo el procedimiento con cada una de ellas y logramos la codificación. Fíjense que acá yo lo separé en paso 1 y paso 2, más que nada para que sea más clara la explicación, pero en realidad este es un algoritmo que va codificando a medida que va viendo o que va analizando las secuencias. Entonces no hace falta hacer toda la separación en subsecuencias y luego toda la codificación, sino que se va haciendo a medida que se van viendo las subsecuencias. Este es un ejemplo muy sencillo y ahora vamos a ver qué tiene de distinto el ejercicio que le pedimos hacer en el inciso 3A. La secuencia ahora a comprimir es esta que está acá, que es una secuencia de información genética, en los cuales los elementos que tiene son estos G, C, A y T, que son distintos tipos de base del ADN. Y la idea es utilizar el algoritmo del EMPEL-SIB con un diccionario de tamaño 4 bits para comprimirla a esta información. ¿Qué tiene distinto este ejemplo con el anterior? Es que ahora los elementos de la fuente no son 2 nada más, sino que son 4. Es una fuente cuaternaria. Entonces tenemos que primero hacer esta tablita que nos codifica de alguna manera estos 4 elementos en un código binario. Entonces ahora esto es arbitrario, pero hay que definirlo y ser consistente para poder hacer la codificación. Entonces acá lo que estamos diciendo es, bueno, el tipo de base C es 00, el tipo G es 01, A es 10 y T es 11. Y esta es la tablita que vamos a recurrir cuando tengamos que agregar la innovación en nuestra palabra de código. Y de la misma forma que hicimos en el caso anterior, los primeros 4 elementos de nuestro diccionario van a ser los elementos individuales que conforman a la secuencia. Y ahora hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos antes. Fíjense, el primer elemento que vemos en la secuencia es G. G ya lo tenemos guardado. Así que tenemos que ver el primero y el segundo. El primero y el segundo nos va a dar la primera subsecuencia, que es GC. GC la almacenamos en el quinto lugar. Luego tenemos la secuencia AC, ya que A lo tenemos guardado acá. Entonces ahora va a ser AC, o sea, esa va a ser esta subsecuencia con una innovación que es C.
Y vamos repitiendo el procedimiento también. Acá nos encontramos con que G ya lo tenemos, GC también lo guardamos en quinto lugar. Entonces ahora la nueva subsecuencia es GCC. Y como en el caso anterior, se sigue repitiendo hasta el final. Fíjense que estas son las subsecuencias que van hallando. Y como armamos entonces ahora cada una de esas palabras de código de la misma manera que hicimos en el caso anterior. Entonces fíjense, ¿cómo codificamos la primera subsecuencia que vemos? Bueno, tenemos un prefijo que va a ser la dirección del elemento G, que lo tenemos guardado acá. Entonces va a ser 0010. Y ahora tenemos que ver cuál es la innovación. La innovación es C. Entonces para eso armamos esta tablita. Entonces cuando tenemos que definir que la innovación va a ser C, lo que tenemos que agregar en nuestra palabra de código es 00. Entonces la palabra de código total va a ser 0010. 00 al final, perdón. Son los 6 bits, ¿no? Estas son palabras de código de 6 bits. Repetimos el procedimiento con la subsecuencia AC. Entonces A la tenemos guardada en el tercer lugar del diccionario, cuya posición está descrita por 0011. Y la innovación nuevamente es C. Entonces tenemos 001100. ¿Por qué? Porque su innovación es C y en esta tablita dijimos que a C la vamos a llamar 00. Continuamos entonces con GCC. En este caso tenemos GC, lo tenemos guardado en el quinto lugar, así que el prefijo va a ser 0101 y nuevamente la innovación es C, que es 00. Fíjense que esto lo generemos de forma aleatoria, donde C tiene una probabilidad de ocurrencia mucho más alta que las demás, entonces por eso en general está apareciendo C como innovación, pero es por cómo quedó el ejemplo. Y bueno, esto se continúa hasta terminar con toda la secuencia. Yo acá les puse algunos, pero ustedes continúen hasta el final. Una aclaración que les quiero hacer: aquellos que hayan bajado la práctica ayer, le hice una modificación acá, saqué algunos elementos, entonces fíjense que si no bajan la práctica actualizada, no van a encontrar los mismos resultados que tuve yo. Entonces ahora analizamos cuánto estamos comprimiendo con este algoritmo. Fíjense que si nosotros no comprimimos, si no usamos ningún tipo de regla de compresión o ningún esquema de compresión, podríamos decir que, bueno, a cada uno de los elementos C, G, A, T lo podemos representar por 2 bits, ¿no? Cada vez que aparece C ponemos 00, cada vez que aparece G ponemos 01, con A 10 y con T 11. Eso nos da un largo fijo de 2 bits por mensaje. Si los cuentan, hay 44 mensajes acá, 44 letras, lo que nos da un tamaño total de 88 bits en esta secuencia. Y fíjense que si van extrayendo todos los bits que de las palabras de código, perdón, a todas las secuencias, fíjense que en realidad lo que se termina transmitiendo que son todas estas palabras de códigos concatenadas una tras de la otra. Si hacemos eso, fíjense que el tamaño total nos queda de 84 bits. ¿Cómo analizamos si comprimió o no comprimió? Lo que tenemos que ver es, bueno, si el tamaño total sin compresión es mayor que luego de haber aplicado la codificación. En este caso nos quedó más corto, levemente más corto, y es porque lo elegí para que así dé, y eso lo analizamos calculando la tasa de compresión RC, que es el tamaño total sin compresión sobre el tamaño total con compresión. Si este valor da mayor a 1, entonces decimos que hubo compresión. Estos dos ejemplos que vimos no van a hallar una tasa de compresión muy alta porque son secuencias muy cortas las que estamos utilizando. Y la EMPEL-SIB empieza a tener ganancia cuando las subsecuencias que vamos hallando son cada vez más largas. Fíjense que en estos casos, fíjense que si nosotros hubiésemos codificado esta secuencia sin utilizar este algoritmo, bueno, la secuencia GC me hubiese ocupado 4 bits, porque eran 2 para G y 2 para C. Entonces, comparando con la palabra de código que tiene 6 bits, entonces ahí no estamos viendo, en realidad estaríamos empeorando la situación, porque para representar GC estoy utilizando 6 bits, cuando si no hacía nada, la podía representar con 4. Pero ¿dónde tiene ganancia? En estos casos, por ejemplo. Fíjense que en estos casos tenemos secuencias que son de 4 letras, de 4 símbolos, los cuales si hubiésemos representado sin ningún tipo de codificación me llevarían 8 bits para poder representarlos, y acá sí lo estamos logrando hacer con 6 bits. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a una secuencia de 3
símbolos previos y la innovación. El Impulsive va a tener mayor ganancia en secuencias, por empezar, más largas y que presenten cierta estructura o ciertos patrones para poder hacer referencia y ganar en eficiencia en ese sentido. Con esto dejamos y vamos a ver el inciso B en el próximo video.